¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos a miércoles, estamos en la tertulia de los miércoles y vamos a hablar, pues no sé de qué vamos a hablar. Hablaremos, sí, de temas municipales. Me gustaría coger también la opinión de los contertulios sobre lo que pueda pasar el domingo en Cataluña. Y en la mesa hoy, pues nos acompaña David Suárez, muy buenas noches. Buenas noches. Don José Miguel Alonso, muy buenas noches. Buenas noches. Doña María Puy, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí a los tres. En esa esquina tendría que haber alguien, digamos, del grupo de gobierno, donde quiera que fuera, del Cabildo, del Ayuntamiento, pero no hay gente. Ya saben ustedes que yo los de Podemos no los traigo, los tengo vetados, vetados personalmente, yo lo digo así clarísimamente, me parecen que algunos están más para allá que para acá y por eso no los traigo. Y de los socialistas y de los de Nueva Canarias, pues están muy atareados. El gobierno da mucho trabajo y por eso no son capaces de estar aquí como habitualmente venían haciendo cuando estaban en la oposición. Así que, dicho esto, doña María, empezamos por usted si quieren. ¿Le gusta lo que he dicho de Podemos, verdad? La democracia se tiene que admitir la crítica. Bastante que me han machacado a mí. Antes de meternos en temas así que son más de ámbito local, su opinión sobre lo que puede pasar el domingo en Cataluña, ¿qué pasa? Yo creo que se están jugando muy fuerte por ambas partes. A mí no me gusta nada la situación. El señor Mas no es un santo de mi devoción, porque para mí es un hombre de derecha. Y bueno, y ha aceptado la política económica europea, con lo cual acepta en general la política que se está desarrollando en el país. Y yo creo que también por parte ha habido muy poca mano izquierda por parte del gobierno, del Partido Popular. Ha pasado con Cataluña como pasaba con el plan Ibarretxe en tiempo de Aznar, que estaba todo el día el plan soberanista de Ibarretxe, no sé qué, parecía que se iba a dividir, y sin embargo hemos llegado, eso fue hasta el 2004 y hemos llegado al 2015 y el País Vasco sigue formando parte del Estado español. Yo creo que hay un choque de trenes ahí, un juego de tira y afloja, y que ahí tiene que haber un poquito más de cabeza, tiene que sentarse. Yo creo que el Partido Popular ha tenido una política hacia las comunidades autónomas que no eran del Partido Popular bastante dura, y con Canarias la tuvo. Lo que pasa es que el interlocutor en Madrid no era Rajoy o no era otro ministro, sino que teníamos Soria, el ministro canario, que también con Canarias, pues desde el tema de ¿cómo se llama? Las prospecciones petrolíferas, el tema no solo de las prospecciones petrolíferas, sino después el tema de las energías alternativas, es decir, toda una serie de conflictos, que esos conflictos no ayudan a que haya, digamos, un buen entendimiento entre comunidades autónomas y el Estado. Por lo tanto, yo creo que una vez que, bueno, estos están lanzados, vamos aquí a mostrar, plantar cara a Madrid, y un poco tapar los problemas que ellos mismos han generado. Es decir, a mí me parece, yo critico a ambas partes, es decir, que a mí me parece que no se tenía que haber llegado a esta situación, que había que haber puesto un poquito de raciocinio a este tema. Y ahora, bueno, ahora se ha disparado ya, como son los procesos electorales, que después se quedan en nada, pero en el momento electoral, y te hago el corralito y la banca y las empresas y los no sé qué. Es decir, hay una situación complicada. Yo espero que una vez que a mí me parece que también el pueblo catalán, una parte de los catalanes, no hubieran votado jamás a esa candidatura encabezada por el señor Mas. No está encabezada por Mas. No, digamos que no está encabezada, esa candidatura ahí que está, bueno, pero que es la protagonista, porque yo el cabezalista no lo conozco ni bien, es decir, que es el protagonista ahí es Artur Mas. Entonces, esa gente no hubiera votado nunca a esa coalición,
si no hubiera sido por la confrontación, los desprecios que han podido recibir y cosas de ese tipo que son bastante, que no hay que jugar a eso. Yo creo que no hay que jugar a eso, y en Canarias lo hemos vivido también, y eso no se llegó a la situación de los catalanes, pero hubo situaciones de conflicto y de confrontaciones que se deben evitar. Yo creo que en política eso se puede evitar. José Miguel. Bien, yo creo que ciertamente, aunque las encuestas están dando, pues que rozan la mayoría absoluta, están ahí, aunque también ya sabemos que las encuestas sí, ya vimos en Grecia, últimamente no aciertan mucho, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, estamos ante un problema para España como país, como nación, y un problema que ha ido increciendo, quedan 2 días de campaña todavía, pero ya estamos en la recta final y vamos a ver cómo se digiere todo esto, ¿no? Porque aquí hemos visto, bueno, pues declaraciones de todo tipo, de empresarios, de la banca, etcétera, de distintos colectivos afectados directamente por la situación que se pueda crear, incluso desde el punto de vista deportivo, ¿no? Donde el señor Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, pues, no podría jugar. Si Cataluña se independiza, el Barcelona no podría jugar en la Liga Española porque los estatutos lo dicen bien a las claras. O sea, fíjense la magnitud, ¿no?, del problema ante el que estamos. A partir de ahí, pues es toda una incertidumbre, porque primero tenemos que esperar a ver qué resultado real se da el domingo por la noche, y vamos a ver el lunes cuando todo el mundo se levante y empiecen a pensar, a ver cómo en la práctica pues qué ocurre, ¿no? Si se sigue trabajando el proceso de independencia, si acabarán en los tribunales la situación, pero la verdad que todo esto con la problemática que están viviendo los españoles, con la problemática que se está generando en España, que estamos saliendo de una crisis, es muy triste que todos los días nos levantemos, desde hace muchos meses, nos levantemos por la mañana y escuchemos hablar de Cataluña, del proceso independentista, ¿no? Es algo un poco surrealista, y han hecho esta candidatura que han hecho ahí de una mezcla muy rara. Y vamos a ver, yo sinceramente está uno que no sabe cuál es el pronóstico, ¿no? Esperando a los resultados, pero vamos a ver en la práctica cómo se digiere todo esto. Pero yo creo que es una situación, desgraciadamente para los catalanes, que no venía a cuento empezar a hablar de este proceso separatista, y que eso en la práctica, en la realidad, ni Europa te va a aceptar, ni el tema de los empresarios que han puesto de manifiesto también que eso es imposible. Ahora, es cierto como que lo tienen muy claro, porque han puesto toda la carne en el asador, Mas y su gente, ¿no? Lo que un poco me están manifestando es un pulso, están haciendo hacia el Estado, de que yo puedo llegar a hacer esta salida de España, esta independencia, y de alguna forma, aunque esperemos que el acto responsable del domingo de todos los catalanes vayan a hacer ese uso del derecho al voto, donde realmente se manifieste la realidad, porque como muchas veces hemos comprobado, las encuestas que a día de hoy se están esbozando en mucha prensa, a veces está manipulada, como ha pasado en ocasiones anteriores en otras elecciones. Por eso quizás vamos a esperar a este viernes, pero en cualquier caso, esperemos que no sea un caso parecido al de Grecia, ¿no?, de Syriza, donde han demostrado que con una mayoría suficiente han querido llevar a realizar las acciones previstas en esa propaganda electoral, y que luego se han visto que han tenido que dimitir para ver si realmente tenían el apoyo o no tenían el apoyo del pueblo. En cualquier caso, sabemos que se ha manifestado, como ha dicho José Miguel, de muchos sectores empresariales, inclusive la propia Comunidad Económica Europea, donde han dejado manifestado de forma muy clara que no podrían continuar siendo miembros de la Unión Europea, por mucho que ellos planteen y de alguna forma engañen a los catalanes de que sí, porque sabemos que si no hay una unanimidad de todos los Estados miembros de la Unión Europea, no pueden continuar en esta unión, y por tanto seguir siendo partícipes de todas esas subvenciones, esas ayudas, ser parte de Europa a día de hoy, aunque no se lo tengamos muy claro, por lo menos en Canarias a veces parecemos que no somos parte de una Europa. Tenemos que tener muy en cuenta que recibimos muchas ayudas de Europa y podríamos recibir muchas más, y en este caso Cataluña se podría ver de alguna forma
pues mermada en su economía, aunque sabemos que la industria que existe en Cataluña, como en su momento también existía o existe en el País Vasco, cuando en el momento en el que se decidió poner en estas dos comunidades autónomas esta industria, es lo que de alguna forma siguen respaldando, sigue estando de alguna forma este movimiento independentista, el Junts per Sí, y que esperemos de alguna forma que finalmente esto no lleve a donde parece que está llevando en esas encuestas que vemos en el día a día. Fíjate que es curioso que, o por lo menos la sensación que tiene uno, que el País Vasco no haya pedido, que tradicionalmente desde el punto de vista del independentismo pues han tenido ahí, o por lo menos en la sociedad está más introducido, ¿no?, esa idea. Sin embargo han sido los catalanes los que han montado, o una parte de la sociedad catalana los que han montado este problema, y me resulta curioso, ¿no?, que en el País Vasco, con una tradición más de independentismo, con los problemas que han tenido, no se ha eso llevado o no se ha planteado al gobierno de España en ese sentido tan bélico, ¿no?, o tan sí, como lo han hecho en este caso el gobierno de Artur Mas, ¿no? El País Vasco tiene un régimen foral que están callados porque nadie se lo toque. Claro, ¿no? pero fíjate que... Y además de eso están en un proceso de pacificación que muy bueno desde hace ya muchos años. Entonces ellos están trabajando en ese tema y yo creo que tienen su propio proceso en el sentido de que, bueno, ellos están resolviendo sus problemas. Y aquí la gente que va a votar el domingo es porque no les han dejado participar, o porque no les han permitido un proceso en que decidan o no decidan. Es decir, gente que hubiera votado no en un proceso de referéndum hubieran votado precisamente no, y de pronto ha entrado un tema contra el gobierno central que bueno, que está ahí, que habrá que resolver. Pero no olvidemos que toda esta situación se genera con José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de España, que estuvo ahí un poco también titubeante, y claro, y estos se lanzaron al terreno. El estatuto. Claro, entonces a partir de ahí, claro, año a año ha ido eso creciendo hasta que llegan a esta problemática. Ha habido varias cosas en que no se ha contestado. A veces tú te sientas, hablas, de ciertas cosas que pueden a mí me gustaría preguntarle a ustedes ¿por qué tenemos que considerar a Cataluña como una singularidad? ¿Por qué? No, singularidad no, yo hablaba antes de Canarias también. Claro, porque si aquí hay alguien singular somos nosotros. Pero singularidad, claro, tenemos todos, ¿no? Especialmente los canarios. ¿Y por qué nos han tratado mal con el tema de las prospecciones petrolíferas? ¿Por qué nos han tratado mal con el tema de las energías alternativas? Porque hay muchas cosas que nos hemos sentido, el canario de a pie, ya no los que estamos en política, sino que yo me he visto sobrepasada por mucha gente que en la calle decía, pero bueno, ¿esto qué es? Y tal. Lo que pasa es que como se dirigía hacia el ministro Soria, que era canario, pues como que no surgió lo otro. Es que yo creo que cuando se gobierna hay que tener mucha mano izquierda y saber manejar un poco los tiempos. En eso yo le veo a los vascos en estos momentos una inteligencia política de saber manejar lo que están viviendo en estos momentos, que dice, nos estamos quitando el problema del terrorismo, no lo hemos quitado desde hace años, nosotros podemos desarrollarnos, ellos están en vía de desarrollo, ellos crean, por ejemplo, cuando terminaron con la industria y hubo la reconversión industrial, como ellos van a los parques tecnológicos e intentan salir por ahí, como crean otro tipo de ellos tienen menos paro, tienen más... Es lo que pasa en Navarra. En Navarra ahora mismo hay muchos gobiernos apoyados por Bildu. Y sin embargo, tampoco se da ese planteamiento, porque el régimen foral de alguna forma le soluciona muchos problemas. Pero fíjate que Cataluña, estamos hablando, las cifras que Cataluña tiene que recibe del gobierno de España, o sea, es que tampoco Cataluña, yo no sé qué más quieren, o sea, o qué estudios han hecho ellos para tener tan claro que la independencia les va a producir, pues De todas formas hemos cometido muchos errores en Europa, porque el otro día yo vi a Rajoy decir, no, ganamos y tal, porque Yugoslavia ya no existe, la Unión Soviética ya no existe, Yugoslavia la dividieron en 5 o 6 repúblicas. Sí, pero después de ese proceso Entonces, tenemos la República Checa, la Checoslovaquia en 2, la checa y la eslovaca. Yo por respeto a José Miguel no voy a dar la opinión de Rajoy. La opinión que tiene Rajoy es peor que la suya. Claro, es que dice, qué afortunada no, pero vamos a ver, pero ahí
Ahí, yo sí es cierto que quizás tenía que haber habido más contundencia, más contundencia por parte, en algunos momentos. Pero ¿qué ocurre? El presidente Rajoy, yo creo que en la línea de lo que va es, si precisamente cuando estamos en Europa es cuando hay que unirse, porque una cosa es lo que ocurrió de los países del este, todo ese proceso que además eran dictaduras y eran gobiernos excesivamente, y de ahí pues bueno, surgió todos estos países nuevos, pero a partir de ahí países que estaban desde hacía muchos años juntos, como Bélgica, por ejemplo, que tiene un problema de toda la vida. Dictatoriales, a fin de cuentas, no es una cuestión como estamos viendo en España, ¿no? Pero estamos hablando de que la singularidad de Cataluña no tiene que ser porque sea diferente con la de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que están ubicadas ahí. Entonces, yo creo que lo que va a pasar, tú tienes una historia de historia en común, de que tú estás en común, independientemente de cuál sea el régimen que tú tienes en un momento determinado. Porque aquí hemos pasado por etapas en España que no analizamos, pero hemos pasado por muchas etapas. Y entonces nos hemos mantenido, nos hemos separado. Es decir, el tema es que cuando tú llevas mucho tiempo, que tú has formado un país, porque Europa es así, tiene su historia y hay un reino por aquí que se unió con otro reino por ahí. Y yo creo que todos tienen problemas. Italia tiene la Liga Norte, se plantea lo del norte de Italia. Tú tienes Bélgica, que tiene problemas. Tú tienes Francia, que tenía Córcega y que tenía Bretaña. Lo han resuelto. Córcega, bueno, pero van haciendo. Tú tienes Inglaterra, que tiene Escocia. Y que un día también Gales, pero España permanece como nación, es la nación más antigua de Europa, España. ¿Por qué estamos en esta situación? La verdad es que ha sido llevado a un límite que no tenía que haberse llegado. No tenía que haberse llegado. Y eso se hace. Lo que pasa es que también es cierto que probablemente no ha habido herramientas formales, jurídicas, que impidan, que los catalanes hagan, que el gobierno catalán en este caso convoque a su pueblo a estas elecciones, pero sin duda alguna yo creo que va a haber un antes y un después a partir del lunes, sea el resultado que sea, porque en cualquier caso lo que está claro es que no es posible, el proceso de independencia no es posible, con lo cual... Planteemos una hipótesis entonces, no es posible, pero alguien el lunes dice... Declaración unilateral de independencia. Se asoman al balcón de la Plaza de Cataluña y dice independencia. ¿Qué hacemos? Pues que desde el Tribunal Constitucional el Gobierno de España va a tener que empezar a... Sí, pero no son medidas judiciales. Es decir, yo lo veo desde el ámbito político. Es decir, ¿qué haría usted en una situación de que políticamente qué vas a hacer? Yo no hubiera llegado, yo creo que llegar a este extremo no. Estamos ahí, María, estamos ahí. Habla... sí, pero es que tú no te puedes sentar a negociar. Utiliza también el por qué, es decir, qué políticas económicas. Yo, por ejemplo, desde la izquierda, yo digo, Artur Mas ha aceptado todas las políticas económicas que se hacen en Europa. Si hay una crisis, es porque él también ha aceptado esa política económica de pagar la deuda, primero la deuda, no sé qué, las reglas del juego. Él está también en las reglas del juego. Entonces, en este momento señala Madrid. Nosotros también señalamos a Madrid, yo también señalo a Madrid, pero además de Madrid, oye, que tú has aceptado ese tipo de cosas distintas en Grecia, que planta cara. Y ha gestionado, y ha gestionado él, porque no puede decir que no, es que esto no va conmigo, él ha gestionado. No, y si está en Europa va a estar igual, es decir, no va a mejorar la situación económica. Él yo creo que se ha tirado... No puede estar en Europa, que vamos, que no puede estar en Europa, es lo que planteamos, no puede pertenecer a la Unión Europea. Artur Mas se ha tirado a la piscina, no sabía siquiera si había agua, si no la había. Yo creo que quizás también forzado por Esquerra Republicana, por sus socios de gobierno, es decir, ha estado ahí manteniéndose como fuese, por la presión de unos y la presión de otros, y al final yo creo que él está, pues esto lo está alargando, negociando, convocando referéndum, haciendo campaña, pero creo que no tiene muy claro hacia dónde van, me da la impresión, porque si no está todo sometido a la presión de los grupos independentistas, digamos, más extremos de Cataluña, pero que es como un camino que no se sabe a dónde va. Claro, porque es que en una situación normal ni usted en la izquierda ni en la derecha votarían a esa lista, porque esa lista es rocambolesca, o sea, es una cosa de loco. Se han juntado ahí. Yo no le votaría a aunque esté su partido, está Esquerra, está Convergencia. Yo no votaría ni a Esquerra ni a Convergencia.
unos porque son independentistas y los otros porque son, para mí, la derecha, con lo cual hay Pero mucha gente y la burguesía catalana, que normalmente votaba Convergencia y Unión, ¿cómo va a votar esa lista si hay esta izquierda? Ellos, depende de los intereses económicos que tengan. Si les va bien, no tienen problema. Si van a sacar dinero, si no van a sacar, ellos mirarán. ¿Usted cree que es un problema solo de dinero? Hombre, ahí las empresas, muchos se han pronunciado en contra y otros están callados, y hay algunos que piensan que ocurra lo que ocurra, ellos siempre saldrán bien parados y siempre ganarán. Bien. El miércoles que viene estaremos hablando de lo que ha pasado. Como usted llevó asuntos sociales en el Cabildo de Gran Canaria, sabe de esto bastante. ¿Qué razón hay en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que un dinero que le da el Cabildo para urgencia, ayuda de emergencia social, haya dicho el Ayuntamiento que no, que la gestión del Cabildo y que... Seguramente la razón que pueda dar el concejal es para una mejor gestión o para una agilización de las ayudas. Yo no lo creo así, porque al mismo tiempo tarda el Cabildo que el que tarda el Ayuntamiento, porque la gestión antes era: el Cabildo te da un dinero, tu Ayuntamiento haces el expediente con los trabajadores sociales del Ayuntamiento, que son los que conocen en cada distrito a los vecinos, ese informe se manda a Cabildo, que eso, vamos, de allí de las oficinas del Metrópole a Bravo Murillo, caminando se llega tranquilamente, y eso se pagaba el Cabildo. Entonces la razón no la entiendo, porque además en esa tesitura el Cabildo de Gran Canaria pues lógicamente le ha dicho: bueno, pues de todo este dinero te voy a detraer algo más de 100.000 euros, que es, como voy a tener que poner más personal para la gestión de ese volumen más de ayudas que me va a venir del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues te detraigo esos 100.000 euros para pagar al personal. Con lo cual, aparte que no entiendo, es decir, un ayuntamiento como Las Palmas de Gran Canaria, de casi 400.000 habitantes, tiene que empoderarse en políticas sociales, en asuntos sociales o en cohesión social, que es como le han llamado al área este. Con lo cual, porque que a mí me diga que eso se lo gestione el Cabildo del Ayuntamiento de Firgal, de Valle Seco, con todo mi respeto, pero que son ayuntamientos que todo el mundo podrá entender que la dimensión pues y el personal que puedan tener no da para eso. Pero que todo un ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que debería ser un ejemplo, que debería ser de todos los ayuntamientos de Canarias el que lidere las políticas sociales, pues estamos viendo que no hay liderazgo, que no hay política social. Y yo esto, los que me conocen saben que yo políticamente no soy muy crítico, nunca me habrán escuchado una crítica a antecesores míos y demás. Pero hombre, primero que estoy haciendo la función de oposición, lógicamente, porque para eso también nos han votado, ¿no?, los ciudadanos, para fiscalizar y sobre todo para que también contribuyamos a impulsar, en este caso, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria desde la oposición. Pero es que no hay nada, y lo primero que dice en unas declaraciones es que somos fachas. Oiga, no, explique usted sus políticas sociales. ¿Qué están haciendo? ¿Cuántas ayudas de emergencia social, por ejemplo, se han pagado desde que decir, se ha mejorado? Porque yo soy el primero que deseo que se mejoren porque para eso el ciudadano vota, pero sinceramente yo creo que está habiendo un retraso importante, y apelo a la sensatez para que se reconduzcan las cosas y que por favor no nos insulten. ¿Usted qué opina? Bueno, el tema de fachas sí que es una cuestión de que no han criticado a toda la oposición, aunque esta declaración no la hemos hecho desde Unidas por Gran Canaria, pero igualmente desde la oposición está todo ¿Usted se da por aludido también? No, para nada. Está dicho la oposición y por tanto me toca aludido, aunque realmente no me considere como tal. Pero sí que es cierto, yo creo que esto va relacionado a la inexperiencia. Estamos hablando de un gobierno de apenas 100 y poco días, en el que un área tan complicada, porque es un área quizás la menos agradecida, la que mayor demanda, mayor volumen de trabajo tiene, y la que también pocos recursos ha podido tener en anterior mandato, y lo siento por tener que criticar al Partido Popular, cuando estaba llevando este área de servicios sociales, pues había muchas necesidades y muchas carencias en muchos aspectos, tanto en cuestión de recursos de personal como en los propios recursos materiales para poder atender a las personas. A veces incluso tenía que derivar a los bancos de alimentos o a las parroquias para poder dotar de alimentos a muchas personas. Por tanto, en este nuevo mandato, en este caso Podemos, que es en que lleva el señor Ortega, pues todavía está desubicado. Creemos,
aunque estamos esperando todavía las propias declaraciones del concejal, a ver por qué, cuál es el motivo por lo que no se ha optado por esta subvención, por esta ayuda. Estamos esperando por esa respuesta, pero también nos sorprende como hace apenas unos días el señor de este hacía declaraciones a otros medios, número 1 de Podemos en el Ayuntamiento de Palma de Canarias, y ni siquiera sabe cuántos desahucios se producen al día en las Palmas de Canarias. Estamos viendo como un partido que ha ido dando esa impresión, esa imagen de que van a luchar por lo social, por el pueblo, porque el resto no somos representantes de los ciudadanos, solamente son ellos, y por tanto al final están demostrando que no saben dónde están metidos, qué área llevan, cómo tienen que llevar esas áreas, y yo creo que creemos ya que los 100 y pocos días que llevan gobernando han tenido tiempo suficiente para ponerse al día, porque las ayudas de emergencia son de emergencia, no pueden estar paralizadas un mes, 2 meses, 3 meses o 7 meses como pueden llegar a estar. Estamos hablando de cuestiones de necesidad. Hemos visto como en esta semana un chico se ha hecho un asentamiento en la puerta del ayuntamiento con una huelga de hambre porque no se le estaban dando las ayudas que necesitaba. Y esta persona se ha atrevido a hacer esta sentada en la puerta del ayuntamiento. Pero hay otras personas que lo están pasando muy mal y que se acercan a los partidos políticos. Nosotros Unidos se nos acerca continuamente o personas que hacen de portavoces de estas personas. En los distintos barrios que también nos acercamos, porque la situación no se ha cambiado. La pobreza sigue existiendo, y aunque se está intentando remontar en cuestión de empleo en algunos aspectos, hay otros que todavía no se ha revivido, y eso se sigue viendo en las calles de las Palmas de Canarias. Yo voy a ser primero positiva y después les criticaré. Yo le voy a presentar mañana este programa de empleo y promoción socioeducativa para una intervención integral. Lo voy a enseñar. Una intervención integral en determinados barrios, en determinadas zonas. ¿A quién le va a presentar esto? Lo voy a presentar al Ayuntamiento de Las Palmas, porque hay fondos sociales, europeos y demás, y ligar lo que es la promoción socioeducativa al empleo. Es decir, que las personas pueden tener un salario y que eso sirva para mejorar la vida de muchas personas. Y después ya de forma concreta a las 60 viviendas de la estación de Guagua, que usted pasó una vez aquí la foto de cómo estaban las viviendas de Ginaba. Estas viviendas tienen una problemática social, tienen un problema de saneamiento muy fuerte que tienen que resolver con EMALSA, el ayuntamiento, y también necesita para rehabilitar estas viviendas pues que utilice estos talleres de manera que las propias gentes se involucren en lo que es su desarrollo comunitario y pueda haber una integración, que la gente tenga empleo, que necesita empleo en esos vecinos, y a la vez rehabilitar y comprometerse con la rehabilitación y la mejora de su barrio. ¿Esto lo presenta al alcalde? Las dos lo voy a presentar va dirigida a la Carta de Alcaldía, después no sé a quién llegará. Lo derivarán a viviendas, ¿será? Pero estos son temas de empleo, ¿no? Porque aquí la propuesta es empleo. Yo digo, ¿dónde está la financiación? Es decir, lo pone. Pongo la fuente de financiación de manera a que ponga en marcha este tipo de cosas. Es decir, hablábamos de fondos que había europeos, pues ¿qué utilizamos? Pues hacemos esos talleres. ¿Y en qué? Yo hago la propuesta de las 60 viviendas porque hay una problemática específica, pero puede ser en cualquier otro barrio, que muchas veces sabemos de barrios donde hay un número elevado de paro, y que podamos hacer un desarrollo comunitario y este tipo de cosas. Igual esto se queda en un cajón, pero igual yo creo que es una realidad social que sí vivimos algunos, porque algunos llegan y tienen que gestionar y han dicho que van a hacer, pero no conocen la realidad social. Quizás a lo mejor les falta, sí hay gente de Podemos a nivel federal o a nivel en determinados sitios, que yo sí he visto a Colau, por ejemplo, metida de lleno en el tema de los desahucios de la vivienda y conocedora de los problemas sociales. Entonces tú llegas a la institución y conoces los problemas. En estos momentos, estima que aquí no se da esa circunstancia. Si no se da esa circunstancia, si no se da esta circunstancia, sí que hay que, desde las organizaciones sociales, en este caso yo lo hago como avance social, decirle cómo se puede hacer, como con el tema del IBI, o el tema de Vitoria, que es un ayuntamiento, que por cierto después hablaré de la boda del señor alcalde, para que vea cómo se llega a situaciones extremas cuando es fácil después admitirse determinadas cosas. El IBI, por ejemplo, pues se arregló el tema del IBI.
Cuando usted y yo estuvimos en las casas de... Sí. Ese tema se arregló. Sí, pero el tema del IBI, Victoria lo hace muy bien. Tiene un listado de la gente, pero además en la era de la informática es lamentable que no tenga la información sobre los ciudadanos que lo están pasando mal, que tiene, y entonces ellos lo hacen de oficio, y algunos, si se le escapa alguno, pues esa persona viene y reclama, pero es que lo hacen de oficio porque conocen la situación de las personas, y esto debería ser lo mismo con las ayudas de emergencia, que trae después para no hablar demasiado, porque si no me van a poner el cronómetro. No, una de las cosas que, incidiendo, ¿no?, en lo que comentábamos antes, el caso de Jesús Aridane, el chico que ha acampado en las puertas del ayuntamiento, que hoy creo que estaba otra vez por allí, y que yo estuve con él antes de ayer, bueno, he estado comunicado, pero bueno, ayer lo estuve en el ayuntamiento con él antes de ayer. Es un caso más en la línea de lo que decíamos antes, de este ayuntamiento antisocial ahora, que no se le presta la atención, simplemente recibirlo y escucharlo, porque la gente cuando tiene una necesidad, en este caso Jesús necesita una vivienda. Él vivía, el caso de él vivía en Altavista, en la zona de la Chaola, bueno, pues lógicamente eso se quitaron y el ayuntamiento le está pagando una ayuda de alquiler ahora, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Se le acaba ahora el 1 de octubre, entonces se ve en la calle con dos niños, un niño de 3 años y otro de 4 años, sin recursos, y lo que necesita es que alguien le diga algo, simplemente por lo menos que lo tratasen con cariño, que lo recibiesen, se sentasen con él, conociesen la situación y le respondiesen, bueno, mira, esto es posible, no es posible, lo podemos hacer así, asado. Pero nada, lo que hicieron fue levantarlo de allí, no podía acampar, pero recíbelo, atiéndelo. Yo hubiese sido el concejal y bajo allí y hablo con él, y por lo menos le invito a que no esté en esa situación, porque también es triste que tenga que hacer eso. Que yo me he visto en esas situaciones, yo me he visto como gente en el Cabildo quería encadenarse, una señora que no tenía ningún tipo de recurso, y tuve que ir y hablar con ella, no haga esto, señora, porque no hay necesidad de esto, ¿cuál es el problema de usted? Ayuda de emergencia social, la pide, le ayudamos Eso es como el respeto que se merece el ciudadano, es como hay que atenderlo así, y en este caso no ha habido esa respuesta por parte del ayuntamiento, en un caso que nos parece, porque tenemos que pensar siempre que a ese chico, a él le da vergüenza estar en esa situación, pero ya cuando actúan así es que están desesperados, y eso es lo que tenemos que entender. O sea, no permitamos que ni siquiera acampe allí, pero recibámoslo, vete allí, habla con él, o te lo llevas a tu despacho o a cualquier sala por allí y hablas con él y le planteas, a ver, primero lo escuchas bien, a ver cuál es el problema, para ver qué posibles soluciones se pueden dar, porque yo no estoy diciendo que se le solucione ya, sino simplemente que se le escuche, porque evidentemente todo el mundo, cada uno cree que su problema es el más grave y una institución pues no llega tampoco a todo, pero por lo menos que muestren esa sensibilidad que hasta ahora no han tenido. Sí, un poco en esa línea de que cuando llega ya a ese extremo es porque no veas otra solución. Hay diferentes personas se han acercado a tratar cuestiones de que me van a solucionar dentro de un mes. Tengo que ver cómo resolver esta cuestión, si me pueden ayudar con una vivienda, con una ayuda de emergencia, porque es que encima me han quitado la prestación por desempleo y tengo 2 niños, me van a quitar los niños. Es una situación de desesperación que viven todas estas personas con sus familias y que en este caso ha llegado ya a este extremo. Hemos visto también en otras ocasiones como el plataforma antidesahucio se ha posicionado en la puerta del ayuntamiento, no ahora, pero sí en el anterior mandato, porque hay una verdadera necesidad social en nuestra ciudad y que si no hacemos algo entre todos, porque esta es una cuestión de que ya estemos en gobierno, estemos en la oposición, estemos donde estemos, tenemos que trabajar todos por lo mismo, todos somos representantes de quienes nos han votado y por lo tanto tenemos que hacer un pulso hacia adelante entre todos, porque no vamos a seguir esperando a que el actual gobierno tome las cartas o aprenda qué es lo que tiene que hacer o considera que tiene que hacer. Se tiene que apoyar de los técnicos, que a veces inclusive también es otra cuestión muy importante en el ayuntamiento, la falta de recursos de recursos humanos. Pues hay falta personal por todos lados, hay unas quejas constantes de que está paralizado muchas cuestiones, muchos asuntos del ayuntamiento porque no hay personal, o está de vacaciones, o que directamente se han jubilado y no se han renovado. Por tanto, de alguna forma, un poco planteando también lo que decía antes María, de que va a presentar esto mañana en el ayuntamiento, quizás
te reciban mañana uno del PSOE y el día siguiente o días después de Podemos, porque es lo habitual. Muy complicado que lo veas una reunión con todos juntos. Es complicado que se reúnan ellos entre ellos, porque siguen planteando eso que denunciamos la semana pasada, de que van por libre, es decir, por un lado... ¿Sabe qué es lo peor que ocurre con un gobierno y la gente lo está viviendo, muchos ciudadanos? Claro, lo que decía el compañero, que te reúnes con uno, te tienes que reunir con tres. Para el mismo problema, te tienes que reunir con tres. Porque si las áreas están... Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo. Conozco casos concretos de que tienes que hablar con uno, con otro. Entonces, eso en un gobierno, y los que tenemos experiencia de haber gobernado en distintas circunstancias, en época de bonanza y en época de crisis, esas cositas denotan mucho y hay descoordinación y al final el problema no se resuelve. Entonces, o se sientan de verdad y dejan de tener compartimentos estancos, o van a crear problemas serios a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuál es su crítica, María? Vamos a ver. Yo cuando llegué al ayuntamiento, llegué junto con Soria, y Soria llegaba por primera vez. Y la verdad es que él también estaba un poco perdido, porque el ayuntamiento de Las Palmas, cuando tú llegas... En aquella época la ciudad sí que estaba perdida. Había que intentar ver todo el tema. Es complejo, el ayuntamiento de Las Palmas es un ayuntamiento muy complejo, tiene cosas sin resolver desde hace mucho tiempo. Yo todavía me extraño. Yo hoy entré en el ayuntamiento de Córdoba, y no me dirá ahora que es por partidismo o tal, porque en los últimos 4 años tuvo el Partido Popular, pero no se atrevió a privatizar servicios, porque el agua sigue funcionando. Estaba viendo que tiene un complejo medioambiental, cómo tienen todas las empresas municipales que funcionan, cómo se ocupan. Yo, porque vi que le dieron el servicio de recogida de residuos a Fomento de Construcción y contrata por 20 millones para 2 años, cuando tendría que haber gestionado ellos este tema, y que iban a hacer un diagnóstico, y los técnicos le decían que le hicieran la prórroga, y es verdad, tenían que haber optado por una prórroga de ese tema y estudiar, hacer un diagnóstico y ver si recuperaban el servicio, si no lo recuperaban, si estaba bien y demás. No, pero si dice el problema, ya no quiero saber el problema. Yo estoy viendo. Tengo 2 años, ¿no? ¿En 2 años? No, me refiero que se habrán quitado el problema de encima y ya tengo 2 años para para nada, para seguir dándole dinero, porque yo se lo he enseñado varias veces, y además lo he vuelto a coger de los presupuestos del Ayuntamiento de Las Palmas. Se le da cantidades a las empresas para que lleven los servicios, tanto como lo que lleva el ayuntamiento. Es decir, que es lo que estamos diciendo también de las ayudas de emergencia. Los ciudadanos te eligen también para que tú gestiones los asuntos municipales, claro. No para que tú solo des a otros. Para que estés delegando. Entonces, yo cuando veo que en Córdoba llevan todo, recogida de basura, colegio, limpieza viaria, es decir, absolutamente todo bien gestionado desde arriba, bien organizado, y que son empresas que son rentables, que están bien, que no tienen problemas, que llega el gobierno que llegue, sigue, porque ha habido una buena gestión. Eso no pasa en el Ayuntamiento de Las Palmas, y Emalsa es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Entonces, yo comprendo que se llegue, pero por ejemplo aquí los técnicos decían una prórroga, opten por la prórroga. Escucha a los técnicos que están ahí, que lo saben, y en los temas, escucha a los trabajadores sociales que llevan trabajando no solo en el ayuntamiento, sino también en los distritos, y que esos conocen la realidad de su distrito y saben de casos ya, y conocen los casos. Es decir, tú tienes que toda esa experiencia que hay profesionales, de los funcionarios, tú tienes que poderla valorar. Tú te sientas con ellos, tú sabes las necesidades que hay, y sobre todo que se haga como en Vitoria, que se sepa por lo menos los ciudadanos que están mal, como lo están pasando, y tienen que saber toda una serie de cosas. Pero es que eso lo he echado yo en falta en vivienda toda mi vida, y se hace un registro y otra vez otro registro y no sé qué, y nunca se actualiza y nunca se sabe. Cuando yo he visto a la consejera, a Isabel Mena, que se ha sentado muchas veces aquí, llegar al ayuntamiento y dice, no sabemos qué personas hay que han sido desahuciadas y demás. Cógete el registro, que están los desahucios, lo han baremado, han estado no sé cuánto tiempo. Tampoco eso no lo ha hecho el ayuntamiento,
pero porque ha decidido el gobierno de Canarias dárselo al registro ese, ha tardado lo mismo que tardaba en el ayuntamiento, pero por lo menos el ayuntamiento conoce los casos, conoce en cada distrito qué es lo que pasa, cuáles son las necesidades, qué problemas tiene vivienda, qué problemas sociales tiene. Es decir, ese tipo de cosas, de datos que tú necesitas tener y saber, por lo visto estamos en la era de la informática, pero por lo visto no. Bien. Le hablo de la palabra a David. Le recuerdo, María, acaba de hablar de Malsa. Nosotros vamos a dedicarle a Malsa 5 programas desde el inicio hasta ahora, porque nos parece que todo el tema de Malsa huele a podrido, pero podredumbre pura y dura, y lo vamos a contar. Y tenemos un sinfín de datos, incluso desde dentro de la casa, que ni siquiera conoce el ayuntamiento. Y va a ser divertido, porque hay políticos en donde es posible señalarlos con el dedo, y yo lo voy a hacer. Dale. Bueno, yo podría señalar unos cuantos también. Continuando, estaba diciendo María antes de que las cifras que si el ayuntamiento no conoce las cifras de desahucios o de viviendas que hay disponibles, que sepamos al concejal de urbanismo y el concejal de Podemos no sabe esos datos, ¿eh? Y han sido declaraciones expresas en los medios de comunicación, en la radio, así que es curioso que todavía fecha hoy todavía ni siquiera sepa este mismo concejal, el que tanto manifestaba que iba a intentar dar un techo y luchar por lo social, no saben ni lo que tiene entre manos. Y sí, un poco lo que estamos hablando antes también, María, de la justificación de que Soria cuando también entraba en el ayuntamiento, la corporación municipal, de que estaba un poco perdido. Bueno, estamos en cuenta que en este caso tanto Augusto como Inma y ya tienen una dilatada experiencia en el ayuntamiento para saber lo que pueden tener o no pueden tener entre manos. Es cierto que muchos compañeros no, y por eso están haciendo estos concejales o algunos concejales de ayuntamiento haciendo trabajo de todo lo demás, por eso están sobrecargados, aunque luego curiosamente sea Inma la que está más en esta tertulia y no otros concejales que deberían o podrían estar aquí y un poco dando la cara y dando la cara hacia los ciudadanos, no solamente hacia nosotros. Como yo no le advertí que este era el último turno, si quiere añadir algo más como el último turno. En cualquier caso, no por entrar en Malsa, porque entrar en Malsa ahora es una cuestión muy larga, sí que hacer dos puntualizaciones. Por un lado, ya han pasado los 100 días, nosotros hemos hecho una rueda de prensa, un poco los puntos que hemos considerado que sigue estando, que fueron promesas electorales, que habían dicho que los primeros 100 días iban a llevar a cabo y nunca lo llevaron a cabo, como puede ser la cuestión del plan de rescate social, que lo van a hacer, que dan ayudas de emergencia, oficina de desahucio, el plan de empleo, la escuela de formación vecinal, el tema de proyectos sociales, como el tema de la recuperación de la casa del niño, la convocatoria de la mesa del taxi, la reubicación de la situación transformadora de CISER, entre otros. Y si me gustaría añadir una cuestión, estamos a miércoles, este viernes hay pleno en el Ayuntamiento de Palma de Canarias, como no lo veremos, que probablemente mi compañera Ángeles lo pueda hacer el comentario al respecto, vamos a presentar, que también tiene mucho que ver con la primera propuesta que hacía María de empleo y formación, que también lo trasladé la semana pasada, de que vamos a llevar esa moción relativa a la formación y el emprendimiento solidario de jóvenes y pero no tan jóvenes de la zona de Canarias que se encuentran en situación de desempleo, para poder conocer cómo buscar empleo de forma eficaz. Perfecto. Bien, hemos hablado de temas sociales hoy, que yo insistiría en que desgraciadamente este equipo de gobierno, pues desde el punto de vista social, está dejando mucho que desear. Yo soy el primero que esperaba que efectivamente, como nos tiraron del gobierno, el Partido Popular, pensaba que iba a haber cambio y que la pobreza y el paro se iba a acabar en las Palmas de Gran Canaria. Pero con las formas que están teniendo y la inacción que está existiendo en el gobierno del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, especialmente por el grupo podemista, ¿no?, de Podemos, me parece, bueno, y no hemos hablado de la que han montado en el Cabildo Gran Canaria cuando quería. Yo conozco a Noemí Parra y todos mis respetos a ella, trabajó, siendo yo consejero política social, hizo trabajo con nosotros, pero hombre, que un consejero quiera poner a su compañera de directora general, cuando han estado hablando de la casta, cuando han estado hablando de que y estas son las cosas que ocurren en la vida cuando vas a diestro y siniestro dando tortas, y claro, y tú un día te ves en esa circunstancia. Entonces, efectivamente, a la gente hay que elegirla por su perfil, oye, y si es familia tuya, pero bueno, si demuestra que hay por el perfil, pero claro, entonces, por eso te digo, toda esta circunstancia de Podemos, ¿no?, que ha llegado a la política española, bueno, pues con ganas de cambiar, estamos viendo que está siendo, vamos, yo estoy desolado porque en un lado y en otro están montando unas trifulcas
que me parece que a nadie le gustan, pero que esto de la política es más serio, ¿no? Esto de la política es más serio, se requieren algunas cualidades importantes, sobre todo algo que hemos hablado aquí hoy en la mesa, ¿no? Y que creo que efectivamente, cuando no se conoce la realidad, el poco diagnóstico que hay de determinados ámbitos, hace que efectivamente, y sobre todo que vienes con mucha idea preconcebida, y claro, luego te topas con la realidad. Y confiemos, este viernes, lo ha dicho David, tenemos pleno. Vamos a presentar una iniciativa que teníamos prevista nosotros, el Grupo del Partido Popular, en nuestro programa de gobierno, que era incrementar las ayudas a las distintas ONG. Vamos a ver si para el presupuesto 2016 pues tienen a bien aceptarlo. Confiamos en que sí, porque tienen que demostrar que efectivamente son un gobierno más social de lo que hasta ahora parece. María, ¿tiene usted opinión sobre este tema del Cabildo que ha comentado o no quiere darla en este momento? Sí, no, yo sé que sí tengo opinión sobre ese tema. Es decir, tú no puedes poner a una persona ¿Está de acuerdo con eso entonces? familiar como cargo de confianza. Otra cosa es que esté en las listas porque tiene una trayectoria, tiene su propia trayectoria. Sí, ella es una profesional y nadie lo discute. Una persona tiene una trayectoria y demás y se presenta a la lista y la elige y está en la lista la pareja o lo que sea, muy bien, o el hermano, porque muchas veces están así y son elegidos. Ahora, cuando son cargos que tú designas, el propio presidente del Cabildo dijo que bueno, es decir, es un error político. No iban a llegar a esa situación. Y yo sobre ese tema sí quiero decir, hay gente que decía yo que tiene el beneficio de la duda porque no los conozco y no puedo opinar sobre gente que no conozco. Hay otras personas que tienen una trayectoria que yo conozco y que me merece todo el respeto. Y después hay personas que tienen una trayectoria que se han metido a lo mejor ahí y que tienen esa trayectoria, porque no es que han llegado y que de pronto cambie y dice ahora que llegué voy a cambiar. No, es que venía de atrás. Es que hay mucha gente que yo conozco que tiene trayectoria de atrás. Entonces cuando llega con el discurso que se está dando en el ámbito federal. Y que hay gente pero muy que buena, no tiene que ver con su pero que trayectoria. no tiene que ver con muchas veces con otros. Yo es que conozco ciertas realidades, ciertas personas y demás. Es como en el tema de Marsa. Pues, si empezamos por el principio, yo en el 92 le puedo decir quién hizo qué y dónde y cómo. María, muchas gracias por estar aquí este miércoles. Don José Miguel, David, gracias a los tres. Nosotros, bueno, el próximo miércoles veremos aquí y hablaremos de lo que inicialmente hablamos de Cataluña, y ya con la constancia de lo que haya ocurrido el domingo. Las apariencias engañan, y hoy nos vamos a despedir con un vídeo para que vean ustedes hasta qué punto las apariencias, eso, engañan.